Shabbat Shalom, hermanos. La parashá que vamos a estar estudiando en este Shabbat se llama Shoftim y comprende los capítulos del 16 al 21 del libro de Devarim o Deuteronomio. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña intercesión por Venezuela, por Colombia y también por España. Padre, te damos las gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, porque por medio de la oración podemos conectar contigo, Señor. Gracias, porque sabemos que te agradan las oraciones, porque lo dejaste escrito en tu palabra, Señor. Gracias por este medio tan preciado para nosotros, para poder hablar contigo. Señor, gracias por mis hermanos, por todos los que se conectan en este canal para aprender de ti. Gracias, Padre, por poner en nuestros corazones el deseo de buscarte, de aprender de ti, Señor. Ponemos en tus manos esta parashá, Shoftim, para que tú nos enseñes, Señor, la verdadera justicia, la que proviene de ti, la que necesitamos practicar, la que necesitamos perseguir. Señor, ayúdanos a entender como discípulos para que podamos realizar, Señor, lo que aprendemos, para que en nuestros corazones quede sembrada la semilla que luego dé fruto, Señor, a su tiempo. Ayúdanos, Padre, a que esta tarde sea de bendición para nuestras vidas, de crecimiento espiritual. Y aprovechando que estoy con mis hermanos que están conectados en este momento, te pido, Señor, que escuches esta intercesión. Permite, Padre, que todas las personas que están sufriendo por todos estos terremotos puedan, Señor, acercarse a ti para tener el consuelo que necesitan. Ayúdalos en estos momentos tan difíciles en sus vidas, Señor. Y tu Padre, que eres el Dios de toda consolación, envía el consuelo que necesitan. También te pido que levantes, Señor, personas temerosas de ti, que le hablen de ti a las personas que están en necesidad, para que ahora que sus vidas han cambiado, ahora que sus vidas se sienten tan tristes por todo lo que les ha acontecido, Señor, sus vidas ahora tengan un sentido mayor, porque ahora, Señor, te tienen a ti, Padre. Aunque hayan perdido todo, Señor, aún te tienen a ti. Y te pido, Señor, que les permitas tener la oportunidad de tener ese consuelo, Señor, en sus vidas. Porque si mis hermanos que están sufriendo en este momento tienen ese consuelo, sé que se podrán levantar de esta crisis que están viviendo en este momento. Gracias por todas las personas que están con vida, Señor. Gracias porque sé que tienen un propósito. Permite que puedan alcanzar ese propósito en ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que todos los países que están alrededor puedan seguir ayudando a estos países que están en necesidad, Señor. Y te pido, Padre, que pongas en nosotros, los que estamos fuera, el deseo, Señor, también de colaborar, de ayudar y de poder actuar con justicia en medio de esta situación difícil. Te lo pedimos, Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Como les dije, la parashá de este Shabbat se llama Shoftim, que comprende los capítulos 16 hasta el 21 de Devarim. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 18, para entender esta palabra Shoftim. Dice: debes nombrar jueces y funcionarios para cada tribu en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te dará, y ellos tienen que juzgar al pueblo con justicia. Entonces, creo que tenemos una idea de nuestra palabra del día de hoy, porque habla mucho acerca de jueces y de justicia. Y esa es nuestra palabra. Esta palabra Shoftim es la palabra jueces. Como se pueden dar cuenta, es una palabra que está en plural. Jueces. Entonces, esa no es nuestra raíz. Normalmente acostumbramos a buscar la raíz de la palabra, porque la raíz de la palabra también tiene una familia de palabras que están asociadas a esa palabra. Y en el estudio de esa familia de palabras, esta raíz nos arroja la verdadera información que necesitamos en estos momentos que estudiamos. Necesitamos entender qué es juez.
pero desde esta perspectiva, desde este idioma, porque fue el idioma que se utilizó para escribir este libro en el principio. Entonces, por eso es tan importante tratar de entender las palabras desde su raíz. Y aunque Shoftim es una palabra importante que nos arroja bastante información, necesitamos tratar de desglosarla para encontrar su raíz. Y encontrando su raíz nos encontramos con la palabra Shofet. Esta palabra Shofet es la que nos interesa, porque la palabra Shofet es la que nos dice el significado, que es juez, juzgar o ejercer juicio. Para nosotros, en nuestra modernidad, esta palabra juez incluso es lo mismo que esa palabra en hebreo, porque para nosotros un juez es quien se encarga de emitir una sentencia. El juez está obligado por su posición de juez a estudiar el caso que llega a él y emitir una sentencia, pero a diferencia de un juez moderno y un juez del que se está hablando aquí en la Biblia, el juez bíblico tenía que dictaminar la sentencia dependiendo de lo que decía la ley de Yahweh, es decir, la Torá. Para nosotros en este tiempo, los jueces que tenemos emiten sentencia conforme a las leyes que rigen la nación. Pero aquí es lo mismo, solo que las leyes que rigen la nación de Israel es la Torá. Entonces, aunque este diseño de justicia y de juicio y de jueces, este sistema fue creado principalmente por Yahweh. Y la parte que debemos como impresionarnos, la parte importante que debemos tener en cuenta, es que esto de nombrar jueces sucedió hace muchos años atrás. Y esto de nombrar jueces sucedió en un desierto, en donde no había orden. Entonces, esa es la parte impresionante, que estas personas que luego Yahweh utilizó como jueces, habían sido designadas por Yahweh mismo. Y eso en ese momento era muy avanzado para ellos, porque ellos eran esclavos que vivían en un desierto. Entonces, ¿cómo puede ser que esclavos que vivían en un desierto tenían este orden? Solamente porque era el diseño de Yahweh mismo sobre esta nación. Esta es la parte impresionante. Entonces, nosotros hoy en día también tenemos jueces y por eso quizás no nos impresiona ni es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, en donde debemos tener en cuenta es que estamos hablando que están en medio de un desierto, que eran personas que eran esclavas y que este sistema de jueces era muy avanzado, era un sistema muy inteligente para ese tiempo. Y era un sistema que los ponía incluso a ellos de una forma, digamos, elevada de otras naciones. Entonces, aunque en la actualidad nuestras naciones han copiado este mismo sistema de juicio, para este tiempo, lamentablemente, la decisión del juez muchas veces no tiene nada que ver con la ley de Dios. Entonces, aunque se copió una parte de este diseño tan maravilloso de los jueces, lamentablemente no se hizo de forma completa. Entonces, nuestras leyes de ahora no se rigen absolutamente por la Torá, pero ese sistema proviene de Yahweh. Entonces, eso es la palabra de hoy, Shofet. Si llegas en algún momento, tienes la oportunidad de estudiar este idioma, pues ya tienes un poco de información. No es mucha, pero esto te puede ayudar. Que Shofet significa juez. Y Shoftim, que es la palabra de nuestra parashá, es jueces en plural. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, a pesar de que durante cada parashá trato de por lo menos de que sepamos el nombre de nuestra parashá y tratamos de encontrar su raíz para entender qué significa. En este caso vamos a estudiar dos. ¿Por qué? Porque como pueden ver en el versículo 18 dice, debes nombrar jueces
y funcionarios. Es decir, tenemos dos palabras, aunque nuestra parashá solamente se llama Shoftim, pero hay dos personas importantes que debía nombrar Moisés. Entonces, estas dos, y son dos cargos diferentes, aunque tenían que ver con la ley, eran dos cargos diferentes. Entonces, esta palabra funcionarios viene de la palabra shotrim. Como les digo, es una palabra en plural, entonces ahora tenemos que buscar su raíz. La raíz de shotrim es shoter, y esta pertenece a la familia de palabras que significa oficial, funcionario encargado, es decir, como en nuestra actualidad, policía. De hecho, en Israel se utiliza en la actualidad esa palabra shoter para nombrar a los policías. Entonces se debían nombrar jueces y policías. Y estos dos, aunque tenían mucho que ver con la ley, sus funciones eran totalmente diferentes. El juez era quien examinaba el caso y dictaminaba sentencia. Y el shoter tenía que encargarse de que la sentencia que se dictaba tenía que cumplirse. Así mismo sucede en la actualidad. Los policías también se encargan de hacer que las leyes se cumplan, que las personas cumplan con las leyes que están dictaminadas. En este caso, por supuesto, no podemos comparar un policía de la actualidad con un policía como un shoter de este que estamos hablando, de estos oficiales, porque de hecho estos oficiales se encargaban de cosas mucho mayores, que tenían que ver con cosas administrativas de la ley. Entonces, pero su función, dentro de sus funciones también estaba que debían encargarse de que se cumpliera lo que el juez dictaminó, de que las personas realmente cumplieran con las leyes. Ok, entonces se nombraban estas dos personas. Como les digo, esto es algo maravilloso para un pueblo que estaba creciendo, un pueblo que no tenían identidad, no tenían ni siquiera un nombre, ok, no eran conocidos en las naciones, eran esclavos que acababan de salir de Egipto. Tener todas estas cosas era maravilloso, impresionante, y habla mucho del orden que Yahweh estaba estableciendo para su propio pueblo. Vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. Dice así: la justicia y solo la justicia debes buscar, para que sigas viviendo y conquistes la tierra que Yahweh tu Dios te dará. Creo que este es el versículo central de toda nuestra parashá del día de hoy. Y necesitamos entenderlo de la forma correcta. Fíjense bien, dice la justicia y solo la justicia. Está como haciendo énfasis en la palabra justicia. De hecho, en la Biblia hebrea, la palabra correcta o la frase correcta, la oración correcta es justicia, justicia, perseguirás. O sea, la palabra justicia y justicia están juntas y es como si hacen un énfasis. Justicia, justicia, perseguirás. En mi versión dice la justicia y solo la justicia debes buscar. Entonces, cuando aparece una palabra dos veces de esta forma, es porque definitivamente es importante tenerla en cuenta. O sea, ese énfasis nos dice que Yahweh realmente está interesado en que prestemos atención a eso. Eso realmente es importante. Entonces, la justicia es muy importante para el pueblo de Yahweh. La justicia es demasiado importante. Y dice que incluso que debía buscarla. Y esto es la parte que nos interesa en esta parashá, porque ¿cómo se busca la justicia? Nosotros, cuando tenemos una situación en donde parece que se está cometiendo injusticia con nosotros, simplemente muchas veces pensamos como que, bueno, yo voy a esperar que se cumpla la justicia. Yo voy a esperar, o muchas veces sucede un caso diferente. Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con otra persona, pero nosotros estamos viendo la injusticia. Pero como no tiene que ver con nosotros, simplemente, bueno, yo no puedo meterme en lo que no me conviene o lo que no me compete. Entonces, pero
la Biblia aquí es clara, lo está diciendo Moisés en su libro de Barín, la justicia y solo la justicia debes buscar. Muchas veces la justicia no va a llegar por sí sola. Aunque nosotros realmente la anhelemos, aunque nosotros seamos personas justas, muchas veces no va a llegar por sí sola. Muchas veces tenemos que buscarla, tenemos que empeñarnos en ella y tenemos que conseguirla. Entonces, pero lo más importante que debemos interpretar aquí es ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Porque muchas veces pensamos que la justicia es cuando se nos trata bien, cuando se nos da un trato correcto, cuando nos ponen en una posición de igualdad, todas esas cosas. Pero para Yahweh, esta justicia de la que está hablando, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos perseguir? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en esta parashá. Y la parte importante de este versículo, que es la segunda parte, porque dice justicia, justicia perseguirás, luego hay una coma y da la razón. Como siempre, una de las cosas que más me agrada de Yahweh es que Él te explica el por qué. Y muchas veces nosotros, en nuestra modernidad, decimos es que no entendemos porque es que Dios no tiene que explicarlo todo. En realidad no tiene que explicarlo todo. Él es Yahweh y Él nos da la información que Él considera que es la que necesitamos. Y no siempre tenemos toda la información. Pero me encanta cuando sí la da. Y son más las veces que sí la da a las veces que no da la información extra que necesitamos. Entonces aquí nos está dando un extra y nos está dando un motivo por qué perseguir justicia. Dice, para que sigas viviendo. Para que sigas viviendo. O sea, wow, es impresionante. Busca la justicia para que sigas viviendo. ¿Estás vivo? Ok, ahora busca la justicia para que puedas seguir viviendo. Y luego dice, y conquistes la tierra que Yahweh, tu Dios, te dará. Dos cosas súper importantes suceden cuando te encargas de buscar la justicia. La primera, vas a seguir viviendo. Y la segunda, vas a recibir lo que Yahweh te prometió. Vas a recibir lo que estás esperando de Él cuando buscas la justicia. Entonces, esta justicia, como les dije, esta justicia es bien importante porque no es una justicia que se trata solo de que recibir el trato correcto. Todos queremos eso, todos queremos que en medio de un asunto, en medio de una situación difícil que estemos atravesando, recibir lo justo para nosotros. Sin embargo, la justicia de la cual está hablando Yahweh va mucho más allá de una sentencia tribunal, va mucho más allá de... Ok, me dijeron que esto, el juez dictaminó una sentencia y fue justa esa sentencia. Entonces ahora yo debo hacer lo que el juez dijo que yo iba a hacer. O yo voy a recibir lo que el juez dijo que iba a recibir porque se está haciendo justicia conmigo. Sin embargo, la justicia que está hablando aquí tiene también mucho que ver con actuar de acuerdo a lo que es correcto. Es decir, tiene mucho que ver con la moral, tiene mucho que ver con una dimensión de mi personalidad, de la moral. Entonces, esta justicia es la que nos hace actuar de forma correcta. Y ojo, muy importante, porque esta palabra ya es nuestra tercera palabra en hebreo. Esta palabra es tzedek, que es esa palabra tzedek, lo que significa es actuar de forma correcta, aunque no te traiga ningún beneficio. Y eso me impresionó, porque la justicia que nosotros debemos practicar, la que dice la Biblia, que es persigue la justicia, es ese actuar correcto. Nosotros tenemos que actuar correctamente, aunque en ese actuar correcto no nos beneficiemos en nada. Muchas veces en ese actuar de forma correcta nos perjudica incluso a nosotros mismos.
Y muchas veces cuando nos vemos en una situación como esa, decimos como que, ok, no hagamos nada. No hagamos nada porque es mejor no hacer nada porque yo puedo salir perjudicado en todo esto. Sin embargo, eso de cuando actuamos de esa forma, no estamos practicando, ni buscando, ni persiguiendo la justicia que Yahweh nos pide en su ley. Que nosotros debemos actuar de forma correcta, aunque muchas veces eso vaya en contra de nosotros mismos. Porque no siempre la justicia va a estar de nuestro lado. Y nosotros queremos practicar justicia y recibir justicia solamente cuando esa justicia nos beneficia a nosotros. Pero ¿qué pasa si debo practicar justicia o hacer justicia con otra persona, pero que solamente va a beneficiar a esa persona y muchas veces me va a dejar a mí en mal? Esa es la justicia de la que Yahweh espera que hagamos. Ese es el Sedec. Actúa de forma correcta aunque no te traiga ningún beneficio. Entonces vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 16, versículo 21 hasta el 22. Dice: no plantes ningún tipo de árbol como poste sagrado cerca del altar que hagas para Yahweh tu Dios. Y el 22 dice: tampoco te levantes una columna sagrada, algo que Yahweh tu Dios odia. Y aquí esta palabra que dice no plantes ningún tipo de árbol, la palabra que se utilizó allí en vez de árbol es la palabra Asherah, que nosotros en la actualidad asociamos con una diosa, ok, Asherah, porque este árbol del cual está hablando no es un árbol, no es cualquier árbol, está hablando específicamente de Asherah, porque muchas veces asociaban a esta diosa con un árbol. Entonces plantaban un árbol al cual ese mismo árbol se llamaba Asherah, o un poste, y ese mismo poste sagrado se llamaba Asherah. Entonces esa es la palabra que se está usando aquí. Dice no plantes ninguna Asherah, es lo que está diciendo. O poste sagrado cerca del altar. Tampoco levantes una columna sagrada. Una columna sagrada era piedras, literalmente piedras. Entonces, muchas veces vamos a encontrar en la Biblia que, por ejemplo, Jacob hizo un altar de piedras. Eso es una columna sagrada. Pero esta columna sagrada de la cual está hablando aquí es hacia otros dioses. Recuerdan que en la parashá pasada estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de que ellos estaban entrando en una tierra que no estaba limpia, que no era perfecta. En cuanto a la parte espiritual, no era perfecta, que ellos tenían que limpiar todo y ahora tenían que levantar altar a Yahweh. Entonces, esta advertencia que está poniendo aquí tiene mucho que ver con la parashá pasada que yo decía, probablemente cuando ellos entraron y se encontraron con todo eso, pudo haberse despertado en ellos esa curiosidad de saber cómo adoraban. Y de alguna forma también tener ese tipo de rituales para adorar a Yahweh. Entonces aquí está siendo claro otra vez, Yahweh está diciendo, no quiero que se copien de ellos porque yo detesto esas prácticas. Entonces vamos a continuar con el capítulo 17. El capítulo 17, versículo del 14 al 17 dice: si cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te dará, la conquistes y vivas en ella, dices: déjame nombrar un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor. Entonces sin falta debes nombrar rey a quien Yahweh tu Dios escoja. Debes nombrar rey a uno de tus hermanos. Está prohibido que nombres rey a un extranjero, a alguien que no sea tu hermano. El 16 dice: ahora bien, él no debe adquirir muchos caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para conseguir más caballos. Pues Yahweh les ha dicho a ustedes: no vuelvan jamás por este camino. El 17 dice: tampoco debe tener muchas esposas para que su corazón no se desvíe. Tampoco debe adquirir grandes cantidades de plata y oro. Y el 18 dice: cuando se siente en el trono de su reino, tiene que escribir en un libro su copia de esta ley, copiándola de la que guardan los sacerdotes levitas. Me adelanté un poquito porque lo iba a leer hasta el 17, pero
Ciertamente lo que nos interesa aquí es que primeramente Yahweh está advirtiendo: cuando entres, la conquistes y digas, déjame nombrar un rey para que me gobierne como todas las naciones que están alrededor. Yahweh sabía que esto iba a suceder en el futuro, que ellos iban a tener la necesidad de ser gobernados como habían visto que se gobernaban otras naciones. Sin embargo, Yahweh les dice que lo hagan. Entonces dice, entonces sin falta debes nombrar rey a quien tu Dios escoja. Importante esto, no vas a nombrar a cualquiera, no vas a nombrar al que te parece mejor, al que tiene más fuerza o al que tiene más dinero, al que se ve en mejor condición física. Vas a nombrar al que Yahweh escoja. Entonces Yahweh aquí está diciendo, está permitiendo que tengan su propio rey, pero Él es quien lo escoge. Y además de eso, hay una ley para el reinado. Hay una ley muy específica para el reinado, que cuando leemos esta ley y luego seguimos investigando, seguimos leyendo, estudiando los siguientes capítulos de la Biblia, nos empezamos a dar cuenta que los reyes quebrantaron esas leyes. Muchos de los reyes, si no son todos, quebrantaron esas reglas, estas leyes. Dice que él no debe adquirir muchos caballos. Y creo que esa ley no se cumplió a cabalidad. Dice, no debe hacer que el pueblo vuelva a Egipto para conseguir más caballos. Creo que tampoco se cumplió. Tampoco debe tener muchas esposas. Obviamente no se cumplió y da la razón. Como digo yo, me encanta cuando da la razón, cuando te da el objetivo, el propósito, cuando te explica. Dice, para que su corazón no se desvíe. O sea, que lo que podía hacer desviar el corazón de un rey no era una esposa, era muchas esposas. Entonces, tampoco debe adquirir grandes cantidades de plata y oro. Y esto obviamente no se cumplió. Estamos hablando de que si era rey, probablemente era rico. Probablemente tenía mucha plata y oro acumulada porque era el rey, pero era una de las cosas que estaba en la ley que no debían hacer, no era correcto hacerlo. Sin embargo, vamos a continuar ahora con el versículo 18 hasta el 20 de este capítulo 17 de Devarim. Dice, cuando se siente en el trono de su reino, tiene que escribir en un libro su propia copia de esta ley, copiándola de la que guardan los sacerdotes levitas. Importante todo lo que dice aquí. Primero, que tiene que tener su propia copia de la ley, el rey, empezando. Y segundo, que no puede ser su propia interpretación de la ley. Tenía que ser copiándola de la que guardan los sacerdotes levitas. Súper importante esto. Para ellos había esta ley y definitivamente es una ley buena que todos deberíamos tener en cuenta. Todos nosotros deberíamos tener nuestra propia copia de la ley, pero no nuestra propia interpretación o lo que nos parece de la ley o lo único que queremos saber o entender o practicar de la ley, sino la misma ley que tenían los sacerdotes levitas, copiándola de ellos. ¿Ok? Y el 19 dice, él se quedará con ella. Y esta es la parte que nos interesa. Y tiene que leerla todos los días de su vida. Todos los días. El rey tenía que leer la ley todos los días. Continúa, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios. Nos está arrojando la información. Entonces, si un rey no tenía suficiente temor, ¿qué nos puede dar información? ¿Qué información nos da eso de no tener suficiente temor? Probablemente no tenía su propia copia de la ley, probablemente no la leía todos los días, porque es importante lo que nos arroja la ley aquí, nos está diciendo que tener una copia de la ley y leerla todos los días te inspira temor. Para que aprenda a tener temor a Yahweh su Dios y a obedecer las palabras de esta ley y estas normas cumpliendo con ellas. Obviamente, si tú tienes la ley, todos los días la lees,
Aunque quizás al principio tu mente, tu cuerpo, la situación en la que te encuentras o la modernidad, qué sé yo, el sistema en el que estás envuelto, se te dificulta cumplir la ley. De todas maneras, si todos los días la lees, si todos los días tú te empeñas en aprenderla, va a llegar un momento en donde definitivamente vas a saber qué hacer en situaciones específicas. Entonces, porque aquí lo que está diciendo, obedecer todas las palabras de esta ley y estas normas cumpliendo con ella. Esa obediencia no llega sola, hermanos. Esa obediencia no es algo que nos va a nacer. Esa obediencia no sucede que nos acostamos a dormir y nos levantamos en la mañana diciendo, hoy me siento obediente, hoy me siento que voy a cumplir con la ley. No pasa de esa manera. Y aunque obviamente podemos orar para que Yahweh nos dé un espíritu obediente, definitivamente hay una fórmula para lograr esa obediencia. Y esa fórmula para lograr esa obediencia es leer la ley, leerla, para que al momento de ejecutarla, primeramente la podamos recordar y segundo, para que nos dé la habilidad de tomar sabias decisiones en los momentos en los que necesitamos tomar decisiones conforme a la ley de Yahweh, tomar decisiones en nuestras vidas que de alguna forma dejen bien el nombre de nuestro Dios, que engrandezca el nombre de Yahweh y que deje como testimonio que somos personas de fe. Pero eso no llega solo, es necesario practicarlo todos los días leyendo la ley. Entonces, el 20 dice, así su corazón no se creerá superior a sus hermanos, y él no se desviará del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, para que pueda reinar durante mucho tiempo, él y sus hijos en medio de Israel. Mucha información importante nos da el versículo 20, muchísima información importante. 1, para que el corazón del rey, o en nuestra modernidad, de nuestros presidentes, las personas que nos gobiernan, para que no se crea superior. Para eso debe leer la ley todos los días, para que no se crea superior. Porque fíjense bien, hermanos, dentro de la ley, dentro de la Torá, estamos viendo un patrón que se repite constantemente y es, si tú estás bajo autoridad, perfecto, tú te sientes como que, ok, yo entiendo que estoy bajo autoridad y debo obedecer. Pero ¿qué sucede cuando tú eres el que está en autoridad? Cuando tú eres el que está en autoridad, también tienes que saber que estás bajo autoridad. Porque si tú no entiendes que estás bajo autoridad, tu corazón se creerá siempre superior. Entonces, en el caso del rey, él era el rey, tenía a las personas debajo de su autoridad, pero aprender la ley, practicar la ley, leer la ley, lo hacía entender a él que él también estaba bajo autoridad. Aunque tú seas una autoridad, estás bajo una autoridad. Y esto, creer eso, te permitirá tener un corazón noble y no te creas superior a nadie. Entonces, si vemos este diseño totalmente corrompido en nuestra actualidad, ahora tenemos una razón y una explicación de por qué. Y continúa ese versículo 20, como les dije, hermanos, nos arroja mucha información importante. Dice, y él no se desviará del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Esto no pasa en nuestra actualidad. La gente ni siquiera recuerda el mandamiento y por supuesto que se alejan tanto a derecha como a izquierda, ni siquiera lo pueden ver. Y continúa diciendo, para que puedas reinar durante mucho tiempo. Aquí hay una condición. Si quieres reinar durante mucho tiempo, esta es la condición. Y finalmente dice, él y sus hijos en medio de Israel, es decir, para que continúe su reinado. Pues ya no, de repente esa persona ya no puede seguir con el reinado porque ya le tocó su hora de partir, pero su descendencia va a continuar con ese reinado. Sin embargo, eso no es lo que sucede en nuestra actualidad, pero de alguna manera ya tenemos una información que nos arroja una explicación. Vámonos con el capítulo 18.
el versículo 9 hasta el 12, lo vamos a leer, que dice: cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te dará, no trates de imitar las prácticas detestables de esas naciones. Una de las razones por las que quise utilizar ese versículo es porque me impresiona constantemente el énfasis que todo el tiempo está haciendo Yahweh de no imites, no seas igual, no hagas lo mismo, no me adores como adoran otros, no imites. Esa constante recuerdo, esa constante advertencia, creo que nos dice mucho, incluso en nuestra actualidad. Ahora bien, muchas veces vamos a leer la Biblia y nos vamos a encontrar con que no siempre fueron obedientes a eso, y que incluso una de las cosas que hicieron luego en el futuro, que fueron de las más terribles, fue quebrantar total y absolutamente ese mandamiento o esa instrucción. Y eso tiene que servir para nosotros en nuestra actualidad como ejemplo. Primero, que Yahweh hace mucho énfasis en eso. Y segundo, que nuestros antepasados fallaron mucho en eso. Entonces, como dije, lo vamos a leer hasta el 12, entonces leamos el 10. Dice: no debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un medium o adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Y la información muy importante que nos arroja esta instrucción dice: porque, ahí está una explicación importante, porque Yahweh detesta a cualquiera que haga estas cosas. No lo digo yo, lo dice la Biblia claramente. Y aunque en nuestro tiempo, cuando leemos eso, wow, pensamos como que no, seguramente la palabra detesta no, Yahweh detesta a la persona, a cualquier persona que practique estas cosas. Y continúa diciendo, información muy importante, dice: y debido a esas prácticas detestables, Yahweh tu Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones. O sea, esa es el motivo y la razón por la que te estoy dando la tierra prometida a ti. Porque estas naciones practican eso en esta tierra y eso no me agrada. Yo detesto eso. Y como hacen eso, como practican eso, los voy a despojar de allí y te lo voy a entregar a ti. Entonces, si yo los voy a despojar a ellos porque practican eso, yo espero de ustedes que no lo practiquen. Eso, o sea, esa ley, esa instrucción tiene mucha lógica. Si esa es la razón por la que yo les estoy entregando a ustedes la tierra, entonces ustedes van a hacer lo mismo. Y ahí está la instrucción que sirve incluso para nosotros en nuestra actualidad. Si Yahweh nos está permitiendo vivir en este mundo en el que vivimos, no desea que practiquemos lo que todas las naciones practican para adorar a sus dioses falsos, sino que al contrario, Él quiere que nos distingamos y que lo adoremos de la forma que a Él le agrada. Y vamos a continuar con el capítulo 18, versículo del 15 al 19, que dice: eso fue lo que tú le pediste a Yahweh, tu Dios, en Horeb. Acordémonos que esto lo está diciendo Moisés. Y dice: eso fue lo que tú le pediste a Yahweh, tu Dios, en Horeb. El día que el pueblo se reunió, dijiste: no me dejes oír la voz de Yahweh, mi Dios, ni ver este gran fuego de nuevo para que no muera. Entonces Yahweh me dijo: lo que ellos han dicho está bien. El 18 dice: nombraré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les dirá todo lo que yo le mande. El 19 dice: es más, le pediré cuentas al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre. Hasta el 19, ok, sí. Entonces, fíjense, una de las cosas que me impresionó mucho cuando encontré esta información, cuando estaba leyendo esto, es que, por ejemplo, cuando eso sucedió, en una parashá pasada, cuando eso sucedió, que el pueblo temió que iba a morir porque estaban escuchando directamente ellos la voz de Yahweh,
ellos pidieron un profeta o una persona, que en este caso era Moisés, una persona que intercediera, o sea, que fuera como el mediador. Moisés iba a hablar con Yahweh y luego Moisés iba a decir todo lo que había hablado con Yahweh. Y a ellos les pareció bien eso porque tenían miedo, porque tenían temor de escuchar la voz de Yahweh. Y yo creo que cuando nosotros lo leemos así, decimos como que, oye, pero ¿por qué hicieron eso? Eso no estuvo bien. Sin embargo, dice claramente que a Yahweh le pareció bien eso. Y le pareció bien porque eso demostró que ellos realmente tenían temor. Y es lo que Yahweh ha tratado de inculcar en este pueblo desde el principio. No se trata de miedo, no se trata de esconderse de Yahweh. Se trata de sentir reverencia, de sentir respeto de quién es Él. De estar conscientes de la grandeza que Él tiene. Y esa conciencia de esa grandeza nos hace sentir temor. Y este temor, pues en este caso se vio reflejado en el sentido de que ellos pidieran un profeta o alguien que fuera mediador. De esa forma se manifestó el temor. Por eso a Yahweh le pareció bien. Entonces, pero fíjense, ¿no? Aunque se manifiesta ese temor, Yahweh está dando una advertencia. Ok, perfecto, yo voy a enviar un profeta. Yo voy a enviar una persona que va a hablar de parte de mí. Y aquí está la advertencia que dice: nombraré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y aquí viene la advertencia, dice: yo le pediré cuentas al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre. Él ya dispuso una persona. Aquí lo está diciendo en su ley. Está diciendo: voy a disponer a una persona y voy a pedir cuentas después. Obviamente, ahora, en nuestra actualidad, nosotros sabemos quién es esa persona. Nosotros sabemos que está hablando específicamente del Mesías enviado. Sus palabras, las palabras de Yahweh iban a estar en él y él iba a pedir cuentas. Ahora mismo está pidiendo cuentas a aquel que no escucha, a aquel que no escuchó. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el capítulo 19. Ya terminamos con el capítulo 18. Ya vamos por el 19. Versículo del 15 al 19, dice: un solo testigo no puede condenar a nadie. Sin importar el error o pecado que la persona haya cometido, el asunto debe confirmarse con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malintencionado testifica contra un hombre y lo acusa de violar alguna ley, los 2 hombres implicados en la disputa se presentarán delante de Yahweh, delante de los sacerdotes y los jueces que estén de servicio esos días. El 18 dice: los jueces investigarán a fondo el asunto y si el hombre que testificó es un testigo falso y presentó una acusación falsa contra su hermano, el 19 dice: ustedes deben hacerle a él lo que había tramado hacerle a su hermano y tienes que quitar de en medio de ti lo que es malo. Entonces, cuando estábamos hablando de la palabra justicia, que en este momento es importante entenderla porque estamos hablando precisamente, esta parashá Shoftim, que habla de jueces, está hablando de cómo se practica la justicia. Yo les estaba diciendo que esta palabra de practicar justicia o sedek tiene mucho más que ver, no solamente cuando es para mi beneficio. También necesitamos entender que la forma de practicar justicia también tiene que ver con mi prójimo, con mi hermano, con una persona, digamos que aparte de mí. Entonces, esta información que nos está arrojando es bien importante porque está hablando de cuando se condena a alguien. Cuando se condena a alguien, no se puede condenar porque una sola persona habló y dijo que esa persona hizo tal cosa, que transgredió la ley. Claramente nos está diciendo cómo practicar justicia. Y yo tomé esta explicación de esta ley porque es importante que entendamos cómo se practica la justicia. Porque nosotros tenemos un concepto de la justicia. Nosotros tenemos un concepto de practicar justicia que está totalmente como diferente a la justicia bíblica, a la justicia que Yahweh dejó para nosotros, para su pueblo. Entonces, cuando entendemos cómo se practica la justicia, es cuando realmente la hacemos.
cuando no entendemos cómo se practica la justicia, creemos que estamos siendo personas justas, pero no siempre estamos siendo personas justas si no comprendemos la ley. Por eso lo quise tomar, porque una de las cosas que debemos entender es que cuando alguien nos diga algo de otra persona, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para emitir una sentencia es que no podemos creer en el testimonio de una sola persona, aunque esa persona sea de nuestra total confianza, aunque esa persona sea apreciada para nosotros, necesitamos para poder creer en ese testimonio y emitir un juicio, necesitamos por lo menos 2 testigos. Entonces, esta es una forma de practicar justicia y aunque para nosotros en este tiempo pensamos como, bueno, ya eso no es tan importante. Realmente sí lo es, porque cuando empezamos la parashá, que decía, una de las cosas importantes de esta parashá es persigue la justicia. Justicia, justicia, perseguirás. Pero ¿cuál justicia y cómo se hace? Entonces necesitamos entender cosas como estas que parecen sencillas, que parecen simples o que parece que no tienen nada que ver con nosotros en nuestra actualidad. Si no entendemos esto aún en nuestra actualidad, la justicia que practicamos no es justa. Entonces vamos a continuar con el capítulo 20, ya estamos en el 20, ya casi terminamos, hermanos, del 1 al 4. Dice, si vas a la guerra a luchar contra tus enemigos y ves que sus caballos, sus carros, sus tropas son más numerosos que los tuyos, no les tengas miedo, porque Yahweh tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. El número 2 dice, cuando ustedes estén a punto de pelear, el sacerdote debe acercarse y hablarle al pueblo. El 3 dice, debes decirles, escucha, oh Israel, ustedes están a punto de pelear contra sus enemigos. No se desanimen, no tengan miedo, ni se aterroricen, ni tiemblen por la culpa de ellos. El 4 dice, porque Yahweh su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos y así salvarlos. Esta ley o esta instrucción me parece tan conmovedora, me parece como tan tierna cuando la leí dije definitivamente esto lo voy a usar en mi canal. Porque fíjense bien, ¿no? Aquí está diciendo que cuando tú te preparas para pelear contra un enemigo, en este momento está hablando específicamente de cuando ellos salían a conquistar la tierra. Pero nosotros seguimos peleando en el mundo en donde vivimos, seguimos encontrándonos con enemigos, seguimos encontrando obstáculos en nuestra vida y constantemente estamos en una pelea con lo que nos causa contrariedad, que es el enemigo. Entonces dice que cuando nos toque salir a la guerra, lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo. Aquí hay una instrucción muy clara. Dice, porque Yahweh, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y hace como énfasis en eso porque te quiere hacer recordar lo maravilloso que Él es. Y las cosas grandes, que los ejércitos grandes, como por ejemplo el de Egipto, le queda pequeño a Él. Entonces, te hace énfasis primero en ti. Primero tú confía, primero acuérdate que cuando los saqué de Egipto, eso no me quedó grande. Yo hice cosas maravillosas. Entonces, lo primero, la forma como te prepara para la guerra, poniéndote esa confianza en tu corazón. Acuérdate de que no me quedó grande eso y esto tampoco. Pero da una segunda instrucción que dice, cuando ustedes estén a punto de pelear, o sea, cuando ya llegue el momento, tú dices, ok, ya me tengo que enfrentar a esto. Y entonces dice, cuando ustedes estén a punto de pelear contra sus enemigos, a punto de pelear, el sacerdote, esto está en el versículo 2, dice, el sacerdote debe acercarse y hablarle al pueblo. Entonces, cuando estemos a punto de pelear, necesitamos encontrar a un varón de Dios. Necesitamos encontrar a un hombre que sirva a Yahweh. Y esa persona nos va a decir esto. Debes decirle, escucha, oh Israel, ustedes están a punto de pelear contra sus enemigos. No se desanimen. Es decir, este hombre, este varón que necesitamos encontrar, tiene que darnos ánimo. Tiene que darnos ánimo y tiene que hacernos saber una vez más, aunque ya lo sepamos,
que Yahweh está con nosotros y que tenemos una victoria en Él. Y el 4 dice, porque Yahweh su Dios va con ustedes para pelear por ustedes en contra de sus enemigos y así salvarlos. Esta es la manera en la que se debe preparar una persona que va a la guerra. Primero, entender que Yahweh está con él y luego buscar a un varón de Dios para que lo anime, para que ore por esa persona, para que le recuerde quién es Yahweh. Entonces, por eso es que lo quise tomar, porque me pareció bastante conmovedor. Y vamos a leer ahora el capítulo 20, versículo del 5 al 4. Literalmente el que le sigue. Dice, los oficiales también deben decirle al pueblo. Acuérdense que los oficiales, ¿se acuerdan que hablábamos de esta palabra? Hablábamos de que son como los policías, los jueces se encargaban de emitir juicio, los funcionarios oficiales eran los que se encargaban de que se cumpliera la ley. Entonces aquí lo está mencionando otra vez, dice, los oficiales también deben decirle al pueblo. Miren lo que le decían al pueblo, muy importante. ¿Alguno ha construido una casa? Decimos que es del 5 al 9, sí. ¿Alguno ha construido una casa nueva y no la ha estrenado? Que vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿O alguno ha plantado una viña y todavía no ha disfrutado de su fruto? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro disfrute de su fruto. El 8 dice, los oficiales también deben preguntarle al pueblo, ¿hay alguien que tenga miedo? Esto me gustó mucho. Dice, ¿hay alguien que tenga miedo y esté desanimado? Y dice, que vuelva a su casa para que no haga que sus hermanos se desanimen como él. El 9 dice, cuando los oficiales terminen de hablarle al pueblo, deben nombrar jefes de los ejércitos para que dirijan al pueblo. Nosotros, muchas veces, cuando vemos a alguien que está desanimado, que tiene miedo y que está desanimado, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos? Creo que normalmente los llenamos de ánimo. Creo que es normal que cuando lo vemos así, le decimos, sí, tú puedes hacerlo, tú puedes. Sin embargo, la instrucción que le está dando Yahweh a los oficiales es totalmente contraria a la que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento moderno. Que cuando vemos a alguien así, no, tú puedes, dale que tú puedes. Pero en este caso en particular está diciendo, no, déjalo que se vaya, porque si se siente así, va a desanimar a los hermanos. Wow, cuando se está consiguiendo un objetivo en grupo específico como pueblo y hay uno que considera que no lo va a lograr, que tiene miedo, lo mejor es dejarlo. Lo mejor es que quede allí y que el grupo que tiene la confianza, la fe, siga adelante. Porque si lo obligas a ir, probablemente esa semilla que tiene en su corazón de desconfianza se va a sembrar en los que estén más cerca a él. Y por eso es que lo mejor es, ok, quédate aquí porque no estás preparado. Nosotros vamos a seguir. Entonces, para la modernidad, nosotros pensaríamos como que, wow, no, eso sería excluirlo. Eso no debemos hacer eso. Pero la ley es clara cuando está diciendo. ¿Y por qué, hermanos? Porque es tan importante como la forma como nos expresamos y cómo nos comportamos. Esto podría cambiar también el pensamiento de otra persona y el comportamiento de otra persona. Y antes que eso suceda, Yahweh prefiere apartar a esa persona. No lo está dejando por fuera. No está diciendo que esa persona no es digna. No, solamente lo está apartando para que esa semilla de desconfianza que tiene no se siembre en el resto de las personas. Eso lo explica la ley. Vamos a continuar con el capítulo 20, versículo del 10 al 13. Dice, cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella, primero debes ponerle un acuerdo de paz. Si acepta tu acuerdo de paz y te abre sus puertas, todos los que estén dentro realizarán trabajos forzados para ti y ellos te servirán. Ok, lo voy a dejar aquí y luego seguimos leyendo. Fíjense bien. Cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella, primero debes ofrecerle un acuerdo de paz. Es decir, no vas a llegar a esa ciudad, vas a irrumpir y simplemente vas a acabar con todos y ya. O sea, necesitas primero llegar a un acuerdo. Pero este acuerdo de paz era que todas esas personas debían someterse a Israel. Probablemente
ese acuerdo de paz no le iba a gustar a muchas personas y muchas naciones iban a decir, ok, no queremos ese acuerdo de paz, no nos parece bien, vamos a pelear. Entonces, en ese caso, Israel peleaba para conquistar, pero antes debía ofrecer un acuerdo de paz. Y esto nos deja claro que las razones específicas de cómo actúa Yahweh, que no solamente no siempre actúa de forma arbitraria pensando, ok, destruyámoslo a todos, no dejemos a nadie. En este caso nos está diciendo la ley que le da la oportunidad de llegar a un acuerdo. Okay, no siempre actuó Yahweh de la forma en la que lo vemos en la modernidad, en la que pensamos ahora, que muchas personas piensan, no leo el Viejo Testamento por decirlo de esa forma, porque ahí habían muchas muertes, pero ahora en el Nuevo Testamento, donde está Yeshua, pues todo es paz y tranquilidad, ya es como si Yahweh cambió. Pero en realidad aquí nos está dejando claro que no siempre actuaba de esa forma. Y más adelante vamos a ver que cuando actuaba de esa forma, el por qué. Entonces dice, llegamos hasta el 11. Vamos a leer el 12. Pero si rechaza tu acuerdo de paz y te declara la guerra, debes cercarla, o sea, asediarla. O sea, vas a tomar esa tierra, ¿ok? Y el 13 dice, y Yahweh, tu Dios, sin duda, la entregará en tus manos y tú tienes que matar a espada a todos los varones que hayan en ella, ¿ok? Primero, un acuerdo de paz. ¿No aceptas? Ok, es el momento entonces y yo te los voy a entregar. Yo te voy a hacer que ganes esa pelea. Ok, y eso es hasta el 13. Vamos a leer de Devarim, capítulo 20, versículo del 15 al 16, que dice, así harás con todas las ciudades que estén muy lejos de ti y no pertenecen a estas naciones vecinas. Es decir, esta ley no era para todas las naciones. Esta ley que acabamos de leer era para las naciones que estaban lejos. A ellos se les iba a dar una oportunidad de un acuerdo de paz. Y el 16 dice, pero en las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Dios te dará como herencia, no debes dejar con vida nadie que respire. En las ciudades que estaban cerca no se podía hacer un acuerdo de paz. Y ya sabemos por qué. Porque en esta parashá, en la parashá pasada, hablábamos de que Yahweh sacó a esas personas de allí por los actos detestables que hacían. Entonces, para ellos no había acuerdo de paz. Ok, y continuamos con el versículo 20, capítulo del 17 al 18, que es literalmente el que continúa. Debes destruirlos a todos, a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los heveos y a los jebuseos, tal como Yahweh tu Dios te ha mandado, para que ellos, y aquí está la información importante, y por eso es que yo digo que más son las veces que Yahweh nos da una explicación que las veces que no lo hace. El 18 nos dice, para que ellos no les enseñen las prácticas detestables que ellos hacen para sus dioses y entonces los hagan pecar a ustedes contra Yahweh su Dios. Aquí está la razón. ¿Por qué había que destruirlos a todos? ¿Por qué para las naciones lejanas había una ley y para las que estaban cerca había otra ley? Porque a ellos se les daba un acuerdo de paz y a ellos no. Porque si están lejos, no iban a causar una influencia en Israel. Pero estos que estaban cerca, imagínense que los dejaran con vida. Por supuesto que iban a influenciarlos y los iban a llevar a perdición. Entonces, la instrucción es clara, es por esta razón y lo está diciendo la Torá. Esta instrucción para ellos ninguno queda con vida, porque si alguno queda con vida va a causar una influencia y los va a hacer adorar a otros dioses. Entonces para Yahweh es importante eso, es importante que lo entendamos y es importante que lo practiquemos. Si tenemos personas cerca de nosotros que de alguna forma tienen adoración a otros dioses, nosotros los tenemos que ver con respeto, pero necesitamos entender que esto puede causar también una influencia y que nosotros en nuestra humanidad nos vamos a hacer preguntas, vamos a querer investigar, vamos a querer saber, oye, ¿por qué hace esto? ¿Qué significa que haga tal cosa? Y en ese investigar muchas veces se va a despertar el deseo de querer copiarlo,
Esto no quiere decir, por supuesto, hermanos, que no podemos tener amistades cerca de personas que no aman a Yahweh, pero necesitamos tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y entender que no podemos dejarnos influenciar por las prácticas de este sistema para adorar a nuestro Dios. Ahora vamos a continuar, ya este es nuestro final, el capítulo 21, del 1 al 9. Dice así. Y esta parte es bien importante. Hay mucho que entender en esta última parte. Me parece genial que esté al final. Y bueno, vamos a leerlo. El capítulo 21 dice: Si en un campo de la tierra que Yahweh tu Dios te dará en propiedad, se encuentra alguien que ha sido asesinado y no saben quién lo mató, tus ancianos y jueces deben salir y medir la distancia entre el cadáver y las ciudades alrededor. Fíjense bien, como una investigación, ¿no? El versículo 3 dice: Entonces los ancianos de la ciudad que esté más cerca del cadáver deben tomar del ganado vacuno una ternera que nunca haya trabajado y nunca haya llevado un yugo. Esta ternera que dice que no ha trabajado, no ha llevado yugo, es una ternera muy valiosa. Es decir, no estamos hablando de algo, de cualquier cosa, estamos hablando de que esta ternera tiene un valor importante, porque de alguna forma lo podemos ver así, no está gastada, está nueva. Entonces el 4 dice: y los ancianos de esa ciudad deben bajar la ternera en un valle, donde corra mucha agua, y donde se haya arado, y donde no se haya arado ni sembrado, y deben romperle el cuello a la ternera en el valle. El 5 dice: y los sacerdotes levitas se acercarán, porque Yahweh tu Dios los ha escogido para que les sirvan y para que pronuncien bendiciones en el nombre de Yahweh. Ellos dirán cómo deben resolverse todas las disputas en las que haya violencia. El 6 dice: entonces todos los ancianos de la ciudad que esté más cerca del cadáver deben lavarse las manos sobre la ternera a la que le rompieron el cuello en el valle. Y el 7 dice: y deben decir: nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron lo que pasó. El 8 dice: oh Yahweh, no culpes a tu pueblo Israel, al que has rescatado, y no dejes que la culpa por derramar sangre inocente recaiga sobre tu pueblo Israel. Entonces ellos no serán culpables de derramar sangre. Y el 9, que es el final, dice: así eliminarán de entre ustedes la culpa por derramar sangre inocente, haciendo justicia, haciendo lo que está bien a los ojos de Yahweh. Esta explicación que está dando aquí, o esta instrucción en este caso específico, nos arroja mucha información de lo que se trata nuestra parashá. Y por eso digo que es especial que esté al final, porque no podía tener un mejor cierre que ese. Porque esta explicación de cómo debía cumplirse esa instrucción nos habla de que a veces nos vamos a encontrar en situaciones en donde nosotros no somos los culpables, pero que no seamos culpables no quiere decir que no vamos a fijar nuestra vista en eso, o que nos vamos a quedar exentos. Yo no tengo nada que ver ahí, yo no lo maté, yo no tengo nada que ver ahí. Fíjense lo que sucedía. Encontraban un cadáver, ok, alguien mató a esa persona, ok, perfecto. ¿Qué debemos hacer? Era como una investigación, parecían como detectives, ok, ahora van a ir a las ciudades más cerca, y estas ciudades más cerca son las primeras sospechosas. El culpable está ahí. Entonces, wow, sí hay un culpable, por supuesto, siempre va a haber un culpable, siempre va a haber un responsable.
Entonces no se crean que porque el cadáver está allí y no se pudo constatar con el testimonio de 2 testigos, no se crean que se va a quedar impune lo que sucedió. La justicia se tiene que cumplir y ustedes tienen que actuar con rectitud, aunque muchas veces esa justicia no sea para beneficio de ustedes mismos. Eso es actuar con justicia. Y eso es lo que nos está hablando esta parashá en el día de hoy. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos debían medir las ciudades, ¿no? Estas son las que están más cerca. Ahora, todos los ancianos, no está hablando solamente de una persona, está diciendo todos los ancianos de esa ciudad, todos debían cumplir esta parte de la ley que dice que debían tomar la ternera, llevarla a un valle, romperle el cuello y luego lavarse las manos encima de la ternera y recitar esas palabras importantes que los hacían a ellos saber que estaban actuando con rectitud y con justicia. Dice, nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron lo que pasó. Es decir, somos inocentes, pero que seamos inocentes no nos deja sin efecto. Que seamos inocentes no nos deja sin una participación especial dentro de la justicia. Y esto es a lo que me refiero, hermanos. Muchas veces vamos a ser inocentes, pero esto no nos da la autoridad para hacernos la vista gorda ante una situación. Si encontramos un cadáver y Dios permita que no suceda nunca, ¿no? Pero si encontramos un cadáver y pensamos, ok, yo no lo maté, no tengo nada que ver con esto, la ley de Yahweh nos dice, no puedes hacerte la vista gorda, aunque tú no lo hayas hecho. No es correcto. Necesitas actuar con rectitud y necesitas perseguir la justicia, aunque tú no tengas nada que ver. Pero si ya estás allí, si estás viendo que se está cometiendo injusticia, si estás viendo que hay un acto en donde se está cometiendo injusticia y tú te haces la vista gorda porque no tienes nada que ver, entonces no estás actuando conforme a la ley de Yahweh. Se dan cuenta, hermanos, que es tan importante entender cómo funciona la justicia de Yahweh. Aunque yo no tenga que ver, yo voy a perseguir la justicia, aunque eso no me traiga ningún beneficio. De eso se trata. Y, por supuesto, vamos a terminar con Mateo para hacer una pequeña comparación de nuestro maestro Yeshua, quien cumplió toda la ley, hacer esa pequeña comparación que siempre hacemos, que es importante tenerla en cuenta. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34, que dice: ya este es nuestro final. Dice, por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Cuando estaba leyendo este pasaje, pensaba mucho en el tiempo en el que Jesús está hablando de esto y pensaba como, sé que en nuestro tiempo, en nuestra modernidad, es común ver que las personas van tras esas cosas de forma afanada, tras carros, ropa, comida, casas. Es común para nosotros, de hecho es como, esa es nuestra modernidad, esa es nuestra realidad. Pero Yeshua lo está diciendo hace miles de años atrás. Entonces, wow, cuando lo leí, quedé como que era el mismo problema que tenemos ahora. Ellos en ese tiempo tenían el mismo problema que tenemos ahora. Entonces dice que no, ahí le está diciendo como que no anden detrás de todas esas cosas de forma afanada, no se angustien por esas cosas. Y continúa el 26, dice, observen con atención las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? Entonces les hace esta comparación, esta pequeña comparación diciendo, ustedes viven angustiándose, pero miren, comida siempre hay.
Porque estas aves que ni siquiera piensan en eso, comen todos los días. Y el 27 dice, ¿quién de ustedes por angustiarse puede alargar un solo codo la duración de su vida? Es decir, no importa si constantemente te estás angustiando por eso, de todas maneras, tu vida va a durar el tiempo que Yahweh disponga. Eso que estás haciendo por ese tipo de cosas, no te va a alargar la vida. Y de todas maneras, lo más importante es vivir más tiempo. Creo que todas las personas, los seres humanos, coincidimos en que lo mejor que nos puede pasar es vivir más tiempo, porque todos deseamos eso. Pero angustiarnos por todas esas cosas no añade a eso. Aunque nos vistamos bien, aunque comamos bien, aunque vivamos bien, eso no alarga nuestra vida. El 28 dice, además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni hilan. El 29 dice, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. El 30 dice, entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe? Si algo tan que dura tan poco tiempo como los lirios se visten de forma tan hermosa, no los va a vestir a ustedes o no nos va a vestir a nosotros, no nos va a dar vestimenta a nosotros. ¿Por qué tenemos que afanarnos por esas cosas? ¿Por qué permitimos que esas sean las cosas que nos angustien? Y el 31 dice, así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? El 32 dice, porque, información importante como lo que hemos aprendido durante esta parashá, desde que comenzó, Yahweh nos está dando unos porque que son súper importantes. Dice, porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Es la gente que Él sacó literalmente de la tierra prometida para entregársela a Israel. Ellos hacían estas cosas. Y es lo que está diciendo. Es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Y dice, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Es decir, ustedes no deben actuar así, porque tienen un Padre que entiende que necesitan esto y se los va a dar. Sin embargo, la gente de las naciones no tiene un Padre que les provea de eso. Por lo tanto, necesitan estar angustiados por eso. Y ahí es donde vemos la influencia que les estaba diciendo, la influencia de cómo adorar a Yahweh. Lo adoramos de la forma en que fuimos influenciados de cómo se adoraban otros dioses, o lo adoramos como dice en este caso Yeshua que debemos adorarlo. Entonces, esa forma de vivir empeñados en lo material así se comportaban las naciones, porque no tenían un Dios o un Padre que les diera todo eso, que no lo tienen todavía, que les dé todo eso. Pero para los hijos de Yahweh, estas cosas no deben causar angustia, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, no debemos adorar a Yahweh con estas angustias, porque así era como se comportaban esas naciones. Ahora, continuamos con el 33, dice, por lo tanto, y esta es la parte que nos interesa, sigan buscando primero el reino y la justicia de Yahweh, y entonces recibirán también todas estas cosas. El 34 dice, así que nunca se angustien por el día siguiente,
porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Entonces aquí Yeshua nos está recordando lo mismo que nos dijo Moisés. ¿Qué nos dijo Moisés? Justicia, justicia perseguirás. Justicia, justicia buscarás. Y aquí Yeshua está diciendo, busquen primero el reino y su justicia. Y ese su es importante porque no es un cualquier su. Es su justicia, la de Él, no la mía, no mi propia justicia. Es la de Yahweh. ¿Y cuál es la justicia de Yahweh? La que acabamos de aprender en esta parashá, Shoftim, que es una justicia que yo debo practicar aunque no me traiga ningún beneficio. Una justicia que yo debo practicar aunque yo no quede bien parada. Esa es la justicia de Yahweh. Entonces, nosotros necesitamos buscar, perseguir esa justicia. Y una de las cosas que pude ver al terminar este estudio es que precisamente en esa afirmación, esta declaración que está haciendo Yeshua, primero habla de cómo nos angustiamos por comer, por dónde vivir o por cómo vestirnos. Y mantenemos una angustia constante por eso. Pero creo que la información importante que nos está arrojando Yeshua es esa misma angustia que tienes todo el tiempo por comida, bebida o ropa o dónde vivir, esa misma angustia que sea por alcanzar la justicia. Que esa misma angustia que ponemos en todas esas cosas que no necesitamos poner esa angustia porque tenemos un Padre que nos provee, que sea así como persigamos la justicia. Imagínense, hermanos, si nosotros pondríamos el mismo empeño que ponemos por comer, por beber, por tener dónde vivir y por vestirnos, imagínense que pusiéramos ese mismo empeño en perseguir la justicia, en alcanzar la justicia y en practicar la justicia. ¿Cómo sería nuestra vida si fuera así? Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo.